Bien, buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Sé que siempre es un esfuerzo para todos nosotros de tener algunas actividades en la semana. Quisiera darle las gracias a Farmacia y a Catalina, quien fue quien me invitó a participar. Entre los asistentes que están acá hay gente que sabe muchísimo, que tuve el honor de ser alumno de ellos, por ejemplo, la profesora Lorena Castillo. Estoy muy contento de que estén acá. Y espero de que de algún modo u otro ustedes también se vayan motivando también porque algún día también compartan su conocimiento. Yo quisiera hoy día exponer acá lo que tiene que ver con los beneficios de la medicina natural en el sistema inmunológico. Para quienes no me conocen, yo estudié licenciatura en naturopatía, después de haber estudiado licenciatura en matemáticas en la Universidad Católica, y luego de eso, del mundo de las matemáticas, la medicina alternativa, que fue un cambio súper grande, seguí especializándome en el área de la educación, haciendo un magíster en educación, y luego tuve la oportunidad de hacer un diplomado que es parte de un MBA en salud pública, que me ayudó mucho en lo que es el trabajo con el Ministerio de Salud. Finalmente ahora soy alumno del doctorado en educación. Entonces, sumando todos los estudios, deben ser unos 10 años de estudio, y la verdad es que cuando uno más estudia, más se da cuenta que menos sabe. Junto con eso, en la actualidad estoy como en varios cargos. Uno de ellos es la presidencia de la Asociación de los Naturópatas en Chile, que nos unimos. Como miembro asesor de la comisión que regula la naturopatía en el Ministerio de Salud. Trabajé como asesor del Consejo Nacional de Educación en lo que se refiere a la parte educativa de lo que es la medicina natural en las mallas curriculares. Soy miembro delegado de la Federación Mundial de Naturopatía en Chile, que dirige Canadá. Y también soy miembro latinoamericano de la agrupación de naturópatas de los países latinoamericanos que preside Argentina con el doctor Claudio Steele. Entonces, en ese contexto estoy como en varias partes del rompecabezas, y eso me ha llevado por lo menos a conocer y a viajar mucho por varias partes del mundo. Lo que quiero explicarles hoy es que básicamente quiero contar un poco de mi experiencia y también mencionarles que de todo el conocimiento que yo he obtenido, no puedo desconocer que si bien el aporte de la academia y de la universidad ha sido fundamental y de otros investigadores a nivel mundial, lo que más he aprendido ha sido francamente de lo que son las tribus nativas del Amazonas, de la Amazonía peruana-boliviana, de los nativos de la selva de Pucallpa y de alguna gente de la India, con el cual tuve el honor de compartir años atrás, particularmente de algunos yogis que vinieron a Chile en el año 2009. Entonces he tratado de tomar lo que enseñaban los nativos y buscar evidencia para tratar de que el conocimiento aumente. Al final, en la ronda de preguntas, si que ustedes tienen alguna consulta, ya que estoy acá y que podemos hacer un trabajo en conjunto, que me gusta mucho que no sea yo quien hable, sino que sea un motivo de la educación, es provocar en el alumno el deseo de querer aprender más. Entonces, primero que todo, no existen preguntas tontas y todas las preguntas son súper importantes, y después en la ronda de preguntas, si quieren hacer alguna pregunta que salga un poco de la charla, pero sea del contexto de, por ejemplo, la política de la medicina natural en Chile, dentro de lo que yo pueda responder, ahí lo hacemos, ¿ya? Bien. Nos toca hablar de los beneficios de la medicina natural en el sistema inmunológico. La primera vez que tuve la oportunidad de participar en un congreso de inmunología y cáncer fue en la ciudad de Portugal, Lisboa, en el año pasado. Y ahí me pidieron a mí que expusiera el tema de las plantas anticancerígenas de América. La verdad es que, como buen chileno, fui muy asustado a un congreso europeo de naturopatía y dije, francamente, a lo mejor la gente que va a estar ahí va a ser de muy alto nivel. Pero la verdad es que después de un tiempo nos damos cuenta que la medicina natural, por lo general, siempre es la misma, ¿ya? Y no es algo que en el fondo estemos descubriendo por primera vez, sino que en el fondo es recuperar un antiguo conocimiento, un antiguo arte de curar. Entonces, en ese contexto, dentro de la medicina convencional, les aprovecho de contar acá porque siempre se arman confusiones y yo la tuve en su momento. Por ejemplo, la medicina convencional es cuando nosotros nos atendemos en el sistema de salud convencional. Y en Chile, la medicina tradicional es la medicina que es propia de los pueblos, por ejemplo, la medicina mapuche. Y la medicina complementaria vendría siendo todo lo que viene de afuera, complementaria o alternativa o integrativa. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en República de China,
en China, la medicina tradicional de allá es lo que de ellos es la acupuntura. Y por ejemplo, la ayurveda para los chinos sería una medicina complementaria. En Chile, la medicina china, por ejemplo, es una medicina complementaria, porque viene de afuera, ¿ya? Entonces son conceptos que es súper importante que los tengamos presentes. Diferencia entre medicina tradicional, entre medicina convencional y medicina complementaria, alternativa o integrativa. Entonces, en ese contexto hay expertos, inmunólogos, infectólogos, hay muchos expertos a nivel mundial que trabajan sobre lo que es el concepto de la inmunología. En el tercer Congreso Mundial de la Ciudad Autónoma de Barcelona tuve la oportunidad de conocer al gran investigador, que es un naturópata, biólogo que trabaja en Estados Unidos, que hizo un estudio sobre las vacunas, por ejemplo, las vacunas para mejorar la inmunología en algunos países de África. Y el doctor Alex Vázquez. Y este investigador hicieron el seguimiento a los 3, 4, 5 años de las personas luego de haberse vacunado. Entonces él mencionaba que el problema es que no es la inmunología la que se eleva, o de algún modo u otro nos preocupamos de la inmunología, pero no nos preocupamos de la carga tóxica, o sea, de la toxicología de la vacuna. Y después de estudiar y hacer los seguimientos 10, 12, 14 años después de haber aplicado la vacuna, todas las curvas de inmunidad bajaban de las personas que se habían vacunado, bajaban aún más que los que no se habían vacunado. Y él decía que dependiendo del contexto legal de cada país, él, en lo personal, si es que su jefe de la facultad le decía o te vacunas o estás despedido, él no se vacuna. Pero eso depende de la legalidad y de las normas legales de cada país. Pero eso es una realidad que no se puede desconocer. Y también muchos casos en los cuales se aplicaron vacunas, mostraban fotografías, y la exposición está de manera libre, en la cual muchos casos de personas que quedaron tetraplégicas a los 2 o 3 días de vacunarse. Entonces el tema de la vacuna es un tema complejo, ¿ya? Es un tema complejo. Y acá en Chile también saben ustedes que es un tema complejo. Pero a mí me interesa hoy día hablar de lo que la OMS recomienda, porque van a decir, pero ¿por qué tan importante la OMS? Desde algún tiempo atrás yo me comencé a dar cuenta que aquí en el Ministerio de Salud yo tenía ciertos obstáculos. Y afortunadamente una amiga que trabajaba como asesor del subsecretario de Salud Pública me explicó que en realidad es la OMS quien asienta las bases a nivel mundial y que los países replican. Entonces finalmente si nosotros queremos hacer una política pública a nivel latinoamericano de medicina natural, hay que alinearse con la OMS o tratar de convencer a la OMS de cómo podríamos hacer un mejor desarrollo de la medicina en general. Y la OMS hace su mejor esfuerzo, pero su esfuerzo es realmente pobre. Entonces en ese contexto la OMS simplemente recomienda para que una persona esté en un estado, y esto lo pueden ver porque está publicado, para que una persona esté en un estado inmunológico adecuado, así, a grosso modo y en términos concretos, si una persona, por ejemplo, dice la OMS, se resfría más de 2 veces en el año, significa que está con un sistema inmunológico pobre, ¿ya? Entonces, recomiendo una ingesta de nutrientes, recordando vitaminas, minerales y oligoelementos. Ahora, el problema es que por la explosión de comida chatarra a nivel mundial, la gente ya no está considerando lo que son los micronutrientes y está considerando principalmente lo que son solamente macronutrientes. Aprovecho aquí de decir que yo estoy totalmente en contra, por ejemplo, del método GRES, ¿ya? Porque en el fondo, el método GRES, porque alguien me preguntaba, ¿pero la naturopatía qué dice el método GRES? Bueno, como naturópatas o como terapeutas, que aquí hay muchos terapeutas, voy a hablar ahora como terapeutas naturópatas como si fuera lo mismo, ¿ya? Incluyendo homeópatas, porque estamos en el contexto. Pero básicamente, ¿cuáles son, por ejemplo, las desventajas del método GRES? Son principalmente que nos abocamos a un contexto de bajar de peso haciendo una reconversión de lo que fue el método Atkins en los Estados Unidos, y principalmente estamos enfocados en lo que es macronutrientes y no nos preocupamos de micronutrientes. Es decir, cuando nosotros pensamos en micronutrientes no le damos mayor importancia, pero en realidad todos los problemas degenerativos a la larga son por una deficiencia de micronutrientes. Entonces, por ejemplo, una persona que pierde calcio, un 1% de calcio en el año, por ejemplo, no es nada, pero en 50 años es un 50%. Entonces, nosotros lamentablemente no somos conscientes de las pérdidas que tenemos de micronutrientes, de vitaminas, de minerales y de oligoelementos. En términos concretos y en términos prácticos, me gusta ser más práctico. La política pública establece, por ejemplo, que una persona se consuma 5 frutas al día, por eso hay una política que dice 5 al día. Entonces mi pregunta es, yo les digo a ustedes,
Todos consumimos 5 frutas al día, todos consumimos medio kilo de verdura cruda al día. Si no estás con 5 frutas al día y medio kilo de verdura cruda al día, algo está mal. Entonces, en esa es la línea que quiero apuntar, ¿ya? Porque no se trata de que la persona viene y me dice tengo un problema en el brazo y la verdad es que tengo un problema en el manguito rotador, o tengo una epicondilitis, tengo un problema en el codo, o en la muñeca o articular. No basta que yo le dé algún remedio como Rus toxicodendron o alguna planta antiinflamatoria como Aesculus ibocastam o el castaño de India, tintura madre. No basta que haga eso, solamente tengo que corregir la dieta, y yo necesito que todos nosotros nos pongamos de acuerdo para que cuando la gente venga, por lo menos usted cite por lo menos una pauta de lo que le hace mal. Ahora, entiendo que a lo mejor no todos ustedes lo hacen, pero por lo menos tenemos que alinearnos en esto. Cuando entré en la naturopatía, llegué a pesar 116 kilos. Bajé 50 kilos en un año cuando dije voy a practicar lo que predico. Entonces, lo estoy hablando desde el corazón sin querer darles un discurso. No quise traer las fotos porque me da vergüenza, pero créanme que se puede, de verdad que se puede. Entonces, si tenemos una carencia vitamínica, por lo general se habla de las vitaminas principales. Y aquí la OMS solamente define cuáles son los índices apropiados que nosotros necesitamos de vitaminas. Ya les voy a decir acá que, por ejemplo, ustedes encontrarán que dentro de la gente que ven, y me gustaría que fuese así, que cada día ustedes entendieran ciertos conceptos de lo que es un vegetariano, de lo que es un vegano, de lo que es un crudi vegano, de lo que es un respiracionista, de lo que es diferentes corrientes que van a empezar a llegar porque ya están llegando y lo estamos viendo afuera cada día más. Entonces, me es inevitable, ya que estudié estadística en la universidad, que todos nosotros nos ordenemos frente al trabajo que estamos realizando. Yo los invito a todos ustedes a que lleven una planilla estadística de los pacientes que están viendo. Cosa que si yo me acerco a ustedes, les digo, ¿cuál es tu público objetivo? Y tú me digas, por lo general atiendo más mujeres entre tal y tal edad, o hombres entre tal y tal edad, y principalmente la mayor cantidad de trastornos que nosotros vemos son, por ejemplo, en tal problema, o aparato, o sistema. Tienen que ordenar las estadísticas de los pacientes que están viendo. Es súper importante eso. Eso lo estamos proponiendo. En el sistema público de salud todos tenemos que entregar unas estadísticas. Y mientras no nos pongamos de acuerdo en el mundo de la medicina natural, no lo vamos a poder hacer nunca. Entonces, aquí viene la parte importante. En España, la comunidad FENACO, que son los naturópatas de España, dieron toda una exposición sobre lo que es los desequilibrios que se producen por la acidez en el organismo, ¿ya? Ahora, no es tanto así como acidez y alcalinidad, o estás ácido y todos tus problemas vienen por una falta de dieta alcalina. Estos son 12 mecanismos que en el fondo esto es lo que te tienes que aprender, que nunca se te tiene que olvidar. Son 12 mecanismos que equilibran la fuerza vital. Estos son estos, mira. Existe un mecanismo que regula el equilibrio térmico del cuerpo, vale decir temperatura, ¿ya? O sea, en los textos, yo digo antiguos, pero en realidad no es que sean antiguos, pero en los textos antiguos se mencionaba, por ejemplo, una dieta alcalinizante, o una dieta refrigerante, o una dieta frugívora, que es una dieta antiinflamatoria. O sea, todo lo que es afiebramiento intestinal produce una baja inmunológica. Luego tenemos un mecanismo que mantiene el equilibrio hídrico del cuerpo, es decir, agua. ¿Cuánta agua estoy tomando yo? ¿Ya? O sea, si la persona, por ejemplo, pesara, todos tenemos que saber esto. Voy a decir cosas que probablemente ya sabes, pero todos tenemos que saber esto. 5% de tu peso es lo que debes beber en agua. Si peso 70 kilos, el 5%, 10 son 7, el 5%, 3,5. Yo debería beber 3,5 litros de agua durante el día, a sorbos durante el día. ¿Ya? Eso es lo que le tienes que ir diciendo a la gente. Luego, mecanismos que regulan el equilibrio electrolítico, minerales en el cuerpo, en la sangre. Mecanismos que mantienen el equilibrio ácido-base, ya todos lo conocemos eso, ¿ya? Junto con eso, hay unos mecanismos que regulan las respuestas del sistema nervioso. Mecanismos que regulan las respuestas del sistema endocrinológico, glándulas. Mecanismos que regulan las respuestas del sistema inmunológico. Mecanismos de regulación del control de la actividad enzimática, del tamaño y el número de células, de la configuración celular, y los dos últimos, de los procesos de reproducción y finalmente de los procesos de depuración. Entonces, para la medicina natural, o para la medicina complementaria, alternativa e integrativa,
La inmunidad depende de dos equilibrios, porque en realidad, como decía el dicho, eres tan fuerte como el órgano más débil de tu cuerpo. Si la persona está con un problema, se va a producir un problema a mayor escala. Nelva Villagrán, que fue presidenta del Colegio de Nutricionistas y una gran amiga, ella es miembro de la Comisión del Ministerio de Salud, fue quien redactó el decreto de naturopatía, junto con el doctor Pedro Silva Jaramillo. Me decía: Jorge, basta que tú a un paciente le regules dos condiciones para mejorar rápidamente cualquier problema que tenga. Preocúpate de mejorarle el sueño y preocúpate de mejorar la frecuencia de las evacuaciones. Tú mejoras la frecuencia de las evacuaciones y mejoras su calidad del sueño y te garantizo que ya vas ganando un terreno tremendamente grande. Entonces lo menciono para que ustedes lo vayan integrando eso. Luego, dentro de la medicina naturista, básicamente trabajamos con la alimentación, el uso de las plantas medicinales, el agua, el sol y el aire, la tierra, el ejercicio y la cura mental. Hace poco salió un estudio publicado de un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard que daban cuenta de la evidencia que produce, es decir, cómo el estrés es alterado por un problema en la falta de dormir. Es decir, si tú trasnochas, si duermas 2-3 horas por un buen tiempo, basta que no duermas en una noche para darte cuenta que el otro día vas a estar totalmente con tu energía vital disminuida. Entonces, lo que se trata es de despertar la energía vital, despertar la physis, que era lo que llamaban los griegos. Y para despertar la physis existen ciertos mecanismos. Sabíamos que desde el naturismo, por ejemplo, hay una frase que dice: grandes estímulos inhiben la fuerza vital, medianos estímulos la mantienen y pequeños estímulos despiertan la fuerza vital. ¿Han escuchado eso? Sí. Ya, es una frase, un aforismo clásico de lo que es el naturismo. La clave son pequeños estímulos para despertar la fuerza vital. Aquí hay una frase de Albert Szent-Györgyi: el cuerpo es alcalino por diseño, pero sus funciones y metabolismo son acidificantes. Aquí tengo una lista, que esta lista es la que promueve el doctor Pedro Silva Jaramillo, sobre grandes vegetarianos a lo largo de la historia. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué grandes vegetarianos a lo largo de la historia? La clave sería entonces disminuir los excesos y suplementar las deficiencias. Ahora, creo que lo traje un poquito más adelante, pero nosotros creo que no tenemos claro cuáles son nuestras deficiencias y no tenemos claro cuáles son nuestros excesos. A mí me tocó conocer un hombre de India, Iranatan Mané, que vivía del agua desde el año 1994, solamente tomaba agua. Y lo invité a Chile en el año 2009 y le sacamos 10 charlas en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Chile, en el Hospital Félix Bulnes, en la Universidad Aconcagua, y no podía yo entender, junto con mis amigos médicos que lo trajimos para traducir, cómo una persona que vive solamente de agua puede estar con un estado de fuerza vital tan grande. De hecho, dormía 4 horas y la verdad es que nosotros quedamos exhaustos acompañándolo a dar las 10 charlas y el hombre nunca se cansaba. ¿Cuál era la clave de él? Toda una técnica ancestral de medicina de la India que le saca energía al sol, conocido como sun gazing en inglés. Si pueden informarse de eso, les sugiero que lo hagan, ¿ya? Entonces, nuestras deficiencias básicamente son las que están mencionadas ahí, nuestros excesos son los que están mencionados ahí. Sabemos que nuestro equilibrio depende de acidez-alcalinidad, eso es lo que todos ya sabemos. No obstante, nuestra vida lamentablemente sedentaria nos está conduciendo a una serie de problemas. Entonces, nos lavamos los dientes todos los días, nos bañamos todos los días, pero no nos limpiamos por dentro todos los días. Y ese es nuestro mayor inconveniente. En el último congreso que hicimos en la ciudad de Lisboa, que fue ahora en marzo recién, era obesidad, sobrepeso y diabetes. Me acuerdo que yo estaba a punto de subir, estaba muy nervioso, me tocó dar 2 exposiciones, una representando a la Federación Mundial el día sábado y otra tenía que hablar yo de lo que era nutrición depurativa el día domingo. Y yo estaba el día sábado viendo a todos los investigadores que venían de Bélgica y de Francia y francamente no podía creer, y yo decía, ¿cómo puede ser que un investigador francés sea la eminencia en los trastornos de obesidad y él esté con una obesidad tremenda? Él estaba muy obeso. Entonces yo decía para mí adentro, ¿qué pasaría si mi paciente me viera que yo le estoy haciendo tratamientos para bajar de peso y yo estoy con obesidad? Tiene que haber una consecuencia. En este camino tienes que ser consecuente. Si te metiste en esto, tiene que haber una consecuencia.
Entonces yo sugiero que tenemos que iniciar un camino, no importa cuál, pero algo debes hacer. Miren, Otto Warburg dice, todas las células normales tienen un requisito absoluto para el oxígeno, en cambio las células cancerosas pueden vivir sin él, y eso es una regla para todo. ¿Qué quiere decir con esto? También respiramos muy mal. Ayer me estaban haciendo un examen para ver cuál era la capacidad que yo tenía de respiración, y la persona que estaba frente a mí me dijo, respiras muy mal, y efectivamente respiramos muy mal. Entonces, lo que hice yo fue tratar de especializarme en lo que son medicinas ancestrales para tiempos modernos, y tratamos de rescatar lo que son las medicinas de las tribus nativas, como poder, me llamaba la atención tiempo atrás, en la penitenciaría de Santiago, los pacientes que están con VIH están en la enfermería. Entonces los pacientes que están presos con VIH no tienen opción más que estar en la enfermería porque se sienten muy mal. ¿Saben qué? Una simple medicina que los chipivos de la selva de Pucallpa en la Amazonía peruana-boliviana utilizaban para elevar el sistema inmunológico en 10 minutos era algo tan sencillo como esto, que lo usamos con los pacientes que estaban en la penitenciaría y era lo único que los mantenía con fuerza. Tomaban un plátano, lo lavaban con cáscara, lo metían en un litro de agua, le prendían fuego, lo hacían hervir, hervía 3-4 minutos, sacaban el plátano, lo echaban en un plato, abrían la cáscara del plátano y se comían el plátano lo más caliente que podían, cuidando de no quemarse, y se iban a acostar. Cualquier baja inmunológica, gripe, estado gripal, herpes, cualquier tipo de ese tipo de trastorno, la persona se recuperaba si hacías eso por 3 días, 4 días, 5 días. Cuando un niño tenía bronquitis, hacías eso y al otro día el niño se amanecía mejor. Y eso utilizaban los presos de la penitenciaría para elevar el sistema inmunológico porque era la única forma que tenían. Ahora ese plátano, la única condición que tenía que tener era un plátano que tuviera con su cáscara lo más madura posible. Con Jorge Fuentealba, acá que estuvo haciendo su práctica en el ISP, me decía, profesor, ese plátano, el estudio del plátano lo tiene alguien hecho, y le dije, no, si es de los nativos. Me dijo, ya, quiero hacer yo el estudio sobre eso, porque no había estudio hecho. Ustedes revisarán la bibliografía y se dan cuenta que cuando este antropólogo, su padre enfermó de cáncer al pulmón, los nativos le dijeron que había una corteza, que era la uña de gato, que se pidió para tratar ciertos problemas del pulmón, cáncer del pulmón. Este antropólogo sacó corteza de lo que los nativos le dieron, fue lo que le dio a su padre, y le hizo un tratamiento tal cual los nativos lo explicaron, y de ahí se conocieron los usos terapéuticos de la uña de gato en cáncer de pulmón. El problema fue que la industria norteamericana compró todos los derechos de la uña de gato en el Amazonas, 3/4 partes. Entonces nos enfrentamos a problemas de que medicinas que son ancestrales, por lo general los nativos son reacios a transmitirla porque lamentablemente ellos dicen que el hombre blanco se apropia y lamentablemente queda en sector de algunos pocos. Y así existen 1000 medicinas más que son de ese tipo. Bien, nuestros problemas de alimentación son, como dijimos, la base de todos nuestros problemas. Aquí tengo una lista de componentes que nosotros habitualmente ingerimos y no sabemos que los ingerimos y son nefastos. Miren, jarabe de maíz de alta fructosa. Cuando estuve en Arizona el año pasado, en Phoenix, entré a un supermercado y les prometo, había una fila de 7 corridas en unos casilleros de 7 tipos de donas diferentes, 7 por 10. Estaba lleno de donas. La dona o la media luna tiene una cosita arriba que es como un almíbar. Ese almíbar es el jarabe de maíz de alta fructosa que causa serios problemas de obesidad y una adicción tremenda. Estos componentes que están acá activan unos componentes, es decir, en términos concretos son los que llamamos, por decirlo de alguna manera, los activadores del hambre. Entonces, una persona que consume algo de esto en su dieta, ¿qué va a pasar? Va a pasar que lo va a consumir, se va a sentir bien, se va a ir a acostar. Cuando despierte, hambre voraz, porque te activan todos los mecanismos del hambre que se llaman glutamato monosódico, grasas trans, tartracina. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la bebida Pils tiene tartracina en la etiqueta y eso los niños todos lo consumen. Dióxido de azufre, muchos componentes que se utilizan en el pan, bromato de potasio, nitrito de sodio y sulfito de sodio. Esa lista tienen que estar atentos dónde está, porque esa lista es extremadamente nociva y creo que ahí me faltó aspartame. ¿Ya? Ahora, miren, lo que es importante aquí de considerar es esto, la tendencia alimentaria mundial. Por ejemplo, si yo les pregunto cuáles son las cifras de sobrepeso en Chile, yo les sugiero a ustedes, porque somos parte del mismo equipo, tienes que leerte sí o sí la encuesta nacional de salud. Tienes que leerla.
Porque cuando estés hablando con otras personas vas a poder decir con toda propiedad: las cifras de obesidad en Chile son tantas, las cifras de tabaquismo son tantas y tantas. Tienes que saber de eso, es importante que te lo sepas, porque cuando estés discutiendo o en debate con otros profesionales vas a tener que saberte esos números. Entonces, por favor, traten de revisar eso. Ahora, no solamente eso, nosotros tratamos de que en la encuesta nacional de salud se incluyera un módulo que le hiciera preguntas a la población sobre su alimentación y que incluyera un módulo de alimentación, por ejemplo, vegetariana. Voy a hablar de la alimentación vegetariana. Antes de eso, mire, de 1 a 9, diferentes tendencias mundiales de alimentación. En el mundo hay gente que hoy consume carne cruda en algunos países. Sí, carne cruda. En segundo lugar, tú tienes un grupo de gente que consume carnes rojas cocidas, blancas, fruta y verdura, legumbres, granos y semillas. Ahí está el grueso de la población mundial. Después tienes gente que dice: no, yo no consumo carnes rojas, solamente consumo carnes blancas, pero sí cocidas, tanto frutas, verduras, granos y legumbres y semillas. Ahí hay otro grupo más conocido. Después tienes un grupo de gente que dice: yo solamente consumo fruta y verduras, legumbres, granos y semillas. Ahí tienes una pequeña corriente de algunos que toman lácteo y otros que no toman lácteo. Por ejemplo, vegetariano, y si consume leche, lácteo vegetariano, o si consume huevo, ovo lácteo vegetariano. Después tienes un nivel un poco más profundo, pero en el cual sabes combinarlo. Combinas de un modo correcto verduras con proteínas o verduras con hidrato de carbono, y ahí caemos en el concepto de la trofología, que en su máximo exponente es Nicolás Capó. Te sugiero que leas a Nicolás Capó y también busques a Arnold Ehret con la dieta amucosa. Creo que ahí puedes sacar muchísima información que te va a servir por siempre. Alimentos productores de muco y alimentos que no lo son. Porque debes distinguir que existen 3 niveles. Uno son la toxina que le ingresas a tu cuerpo a través de una dieta desequilibrada. La segunda es la incorrecta combinación que produce toxina. Y el tercer paso es la depuración, la detoxificación. Luego tienes gente que consume como un vegetariano, pero nada derivado por el animal. Es decir, en ese contexto tenemos a la gente que es vegana. Es decir, no miel, no queso, no leche, no huevo. Y luego tenemos gente que consume lo mismo que un vegano, pero nada pasado por el fuego. Eso es crudivegano. ¿Por qué crudiveganismo? Hay un fisiólogo ruso, Paul Kouchakov, tomó sangre antes de que una persona consumiera un alimento cocido y después de que consumiera un alimento cocido, y el sistema inmunológico se deprime. Cuando consumimos alimentos cocidos nos inmunodeprimimos, y eso está en un estudio del doctor Kouchakov. O sea que si quieres energía debes consumir alimentos crudos. Por eso en el naturismo se habla ayuno de fruta 3 veces en el día, alimento crudo, y las personas se empiezan a sentir mucho mejor. Luego tienes acá gente que consume dietas líquidas, que vive de zumos o vive de líquidos. Conozco varias personas así. Y luego gente que vive en un estado de ayuno permanente, no toma ni siquiera agua. Antes me daba miedo decir esto, pero en realidad conozco una persona que no toma ni agua. Le llaman autótrofos. Si quieres ver más de este tema, porque no me creas a mí lo que te estoy diciendo, busca un documental que se llama Vivir de la Luz, que es austríaco. Ahora, en el tema del ayuno, yo me formé con Ira Ratamanek, que a su vez se formó con Sri Aurobindo, o Sri Aurobindo, que es un yogi de la India. Y Ratamanek me explicó que había formas de sacarle energía al sol, las mismas formas de energía al sol que sacaban los viracocha de acá de Sudamérica. Tuve la oportunidad también de conocer un poco más sobre otras tribus nativas. Pero básicamente todos debemos estar en alguna de estas, pero debes estar entre la quinta y la sexta. Debes dominar la trofología, debes dominar lo que es dieta mucosa de Arnold Ehret, debes saber guiar a un vegano en una terapia, porque ustedes saben que dentro de los grandes conflictos que se producen es que, por ejemplo, se dice que la vitamina B12 solamente se consigue en fuentes animales. Entonces la gente que es, por ejemplo, vegetariano estricto o vegano tiene carencia de vitamina B12. Y eso ha sido tema de discusión y está en unas polémicas tremendas. Pero bien, miren, la vitamina B12 es todo un tema. El doctor Pedro Silva Jaramillo ha hecho grandes aportes a esto. Tomó algas de aquí de Chile, del sur, particularmente Cochayuyo y Luche.
lo tomaron, lo mandaron a Noruega, donde están los más grandes laboratorios de estudio de algas a nivel mundial, y le mandaron el estudio listo del luche primero. Hasta ese entonces había hecho el del luche, no había llegado el cochinillo, que le encontraron vitamina B12 al luche, los noruegos. Entonces, él siempre profesaba y mostraba, porque con los estudios que hizo en la Universidad Autónoma de Barcelona, tuvo dos estudios muy interesantes, y el primero de ellos fue que la vitamina B12, los veganos la produce su propio intestino después de 2 o 3 años de una dieta vegana. Y en segundo lugar, lo otro curioso de los veganos, que a él le llamó mucho la atención, es que un médico de la Universidad Autónoma de Barcelona le dijo: necesito que te consigas 20 veganos porque quiero ver los niveles de calidad de sus huesos. Entonces le hicieron densitometrías óseas a un estudio para ver la calidad de los huesos a los veganos. Y fíjense que después al final él dijo: bueno, ¿y el estudio cuándo va? Porque ya tenemos la gente, está lista, ya se han hecho todo. Y el otro médico le dijo: ¿sabes qué? Tuvimos que abortar el estudio porque no pudimos encontrar gente que tomara leche, consumiera queso y tuviera tan buena calidad de huesos como la gente que era vegana. Y el estudio se abortó. Entonces, no hay que tenerle miedo a las dietas que son bajas de proteína animal. Bien. Este es el colon. El aforismo dice: la muerte comienza en el colon. Entonces, nosotros tenemos aquí el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoideo. Esto es una lámina normal. Pero nosotros tenemos algunos métodos, y trato de hablar desde lo más primario. Es decir, yo entiendo que hoy día el software evolucionó, y entiendo que hay escáneres. Por ejemplo, me recuerdo que un ruso, Ivan Raylan, tiene una máquina que se llama Metratron, que se la compró al ejército ruso, y la máquina genera un escáner de tal nivel, una máquina que cuesta 20.000 euros, y te detecta todo lo que tu cuerpo tiene, lo que podría tener y las posibles medicinas que podrías utilizar. Esos métodos diagnósticos son súper avanzados, son carísimos. Entonces voy a tratar de hablar de los métodos más convencionales. Tenemos la fotografía del colon y tenemos el primero de nuestros problemas, que baja la inmunidad en nosotros, lo que le llamamos divertículo. Ahora, el divertículo es una inflamación que se produce como esa bolsita que queda acá. Y eso, créanme, que salvo que hayas nacido en una familia que haya tenido la fortuna de ser, no sé si vegetariana toda tu vida, pero por lo menos que tus padres hayan tenido conciencia de lo dañino del azúcar o de las proteínas animales, o que no hubieras probado el chocolate que conocemos, que en realidad no es chocolate. Probablemente todos tenemos un problema de esto. Y en la radiografía, tú ves que lo mismo que yo te lo explicaba acá, se ve ahí, como esas bolsitas que quedan marcadas acá. Es decir, eso se ve en radiografía. Entonces, te lo reitero, esa bolsita en radiografía se ve así. Así es como se ve por dentro. Tenemos una erosión, porque, ojo, las carnes se putrefactan en tu interior y las harinas fermentan. Todo lo que fermenta se transforma en alcoholes. Todo lo que es alcohol te daña el hígado. Hay gente en Chile que tiene problemas de hígado graso, de problemas relacionados con el alcohol, y dicen: pero si yo nunca tomo alcohol. Claro, pero era extremadamente bueno comer pan. Chile con Alemania encabeza la lista de países que son más buenos para comer pan. El tema es la harina refinada. Y más que eso, el tema es el gluten. Ayer mostraban un programa sobre los problemas del gluten, ¿ya? Si quieres leer un poco más de eso, busca al neurólogo David Perlmutter, que escribió el libro Cerebro de Pan, y cómo el gluten te tenía ciertos casos de Alzheimer incipiente. Es decir, si quieres tener buena memoria, no comas gluten. Yo tuve la oportunidad de entrenar con un hombre que se llama Ramón Campayo, que fue el recordman del campeonato de Múnich, fue campeón mundial del campeonato de memoria a nivel mundial, y sus 6 alumnos fueron campeones de memoria a nivel mundial también después. ¿Qué creen que no consume Ramón Campayo? Gluten. Ya, si quieres tener una memoria prodigiosa, no consumas gluten, no tomes azúcar. Ahora, en el iris, que era lo que yo les explicaba, estos divertículos se ven como esta bolsita acá. Aquí tenemos la parte intestinal y aquí tenemos estas pequeñas bolsitas o estos pequeños puntos que son degenerativos. Este es un iris que tiene divertículos. Insisto que hay otros métodos que son mucho más efectivos que este, pero este es el método más conocido y para efectos de la charla de hoy es lo que más se entiende. Aquí tenemos nuevamente los divertículos con estos puntitos que son como negros.
tenemos más divertículo, y si usted tiene un iridoscopio, te sugiero que lo haga con un iridoscopio, porque en realidad le saca la fotografía y lo puede ver, y puede ver cómo el cambio dietario va a mejorar ese problema. Luego tenemos otro problema que se produce por la mala calidad de la dieta que tenemos, que es el prolapso del colon transverso, ptosis de colon que le llaman. Y en la radiografía se ve así, cae eso. Entonces el problema es que nosotros empezamos a tener problemas y no sabemos qué es lo que nos está pasando. Nos clasificamos, tenemos problemas, la gente por lo general alterna un proceso de que es estitiquez y después pasa colitis y después estitiquez y después pasa colitis. Y a mí me tocó ver el caso de una señora que obraba una vez cada 20 días. Estaba pálida la señora y yo le dije, mire, vamos a hacer algo, si usted me hace caso nos va a ir bien. Y cuando lo hizo, a los 3 días obró una vez al día, por 12 días, que la cité a los 15 días después. Y no es nada del otro mundo, ya le voy a explicar cómo se hace eso. Pero tienes que detoxificar tu intestino, porque ahí está la mayor cantidad de problemas que tenemos. Nuevamente, ptosis de colon en la radiografía y en el índice así. Viene aquí la línea del perímetro y después como que ¡pum! Entra. ¿Ven? Viene aquí, ¡pum! Se mete hacia adentro. Miren, lo otro que tenemos como problema acá es este otro fenómeno que se produce, que es esto. El diámetro no es uniforme. En algunas partes se ensancha y en otras se estrecha. Y tú ves, mira cómo se abre acá. ¡Bum! Eso que se abre ahí también, es precisamente eso. ¿Ya? Entonces, todo eso está. El cuerpo te está diciendo ahí muchos tipos de problemas que tenemos nosotros. Esto es un método. Ahora, lógicamente, esto no te diagnostica enfermedad. Es decir, la palabra diagnóstico en Chile solamente la utiliza por ley el médico. Pero puede ser una muy buena aproximación para ver cómo está tu organismo. ¿Ya? Y básicamente lo que quería explicarles acá yo es que para prevenir este tipo de problemas tienes que tratar de respetar un poquito esto. Básicamente trata de trabajar así. Pon todas las verduras que tú quieras en esta columna del medio y mézclalas solamente con una proteína o una carne o un pescado. No mezclas 2 carnes ni 2 pescados, solamente una. Si quieres ir más allá, si quieres ser más ordenado con tu dieta, el cerdo se come toda la inmundicia de la tierra y en el mar lo hacen los mariscos. Algunos peces lo hacen con otros peces, es decir, privilegian los peces con escamas. No sé el antibiótico hasta qué punto, es decir, el salmón hasta qué punto, porque leyeron el reportaje de los antibióticos en Chile detectaron que los salmones tenían 20 veces el nivel de antibiótico normal de la norma internacional. Entonces te estás consumiendo un pescado que tiene, para qué decir el sushi, pero te estás consumiendo un salmón que tiene un alto nivel de antibiótico, y eso, ¿qué creen que le puede hacer el organismo? ¿Qué hace el antibiótico en el organismo? Te produce, elimina unas bacterias amigables que tenemos en el intestino, que son la flora intestinal amigable, y después quedas propenso para que venga cualquier Escherichia coli, cualquier bacteria, porque tus propias bacterias no te pueden defender muy bien. O sea, por ejemplo, si la persona tiene que preguntarle a la dieta si le gusta consumir, cuando yo hablaba de carne cruda, claro, no pensamos que la gente consume carne cruda, claro que consume carne cruda, si la gente está consumiendo todo sushi. Ahí dentro del punto de vista terapéutico, lo que es interesante sería desparasitar primero. Tienes que saber cómo desparasitar, ¿ya? Creo que de lo natural, todo lo que hay, lo único que he visto que no se puede desparasitar, por lo menos por los métodos, es un tipo de larva que se aloja en el hígado, que se llama la falcione hepática, que la transmite el perro. Eso con un médico tratamos de matarlo y no podíamos, él tuvo que traer algo químico de Alemania. Pero existen métodos naturales para desparasitarte. No es negra en tintura madre, no sé, existen 1000 maneras, incluso formas químicas. Y luego, verduras con un grano, no con 2 granos, porque 2 granos fermentan y vas a hacer un problema en tu intestino. Ahora, aquí esto es mucho más complejo que esto, pero básicamente es un parámetro que puedes empezar a utilizar. No tomar líquidos mientras estás almorzando para no diluir ahí tu jugo gástrico y tener una mejor digestión. Y básicamente les sugiero que no tengan miedo de sugerirle a la gente una dieta frugívora, es decir, básicamente de fruta. No tengamos miedo de eso, ¿ya?
Me van a decir por ahí, pero es que el diabético. Sí, pero es que hay fruta que benefician mucho al diabético. Ejemplo de eso, por ejemplo, tienes el arándano azul, toda la línea de los arándanos, que es beneficiosa. Todo lo que es Prunica granatum, que es la granada, es beneficiosa. Tienes que saberte cuáles son las frutas, cuáles son las plantas, cuáles son las verduras que ayudan mucho según el tipo de caso. Es decir, me gustaría que nos moviéramos en la medicina natural a un siguiente nivel. Que no nos quedemos con lo que ya sabemos, porque la verdad es que francamente cuando te quedas en el mismo nivel, no vas por ninguna parte. El año pasado yo me gané un premio para exponer en el 4º Congreso Mundial de Naturopatía de Londres, que organizaban los franceses. El tema mío era The Fasting in the Modern Times, era el ayuno en los tiempos modernos. Y a ellos, los franceses, les interesó este método de sacar la energía del sol por los métodos que les mencioné del sun gazing y cómo estar en un estado de ayuno permanente. Yo pude estar 150 días en una dieta de pura agua. Entonces, para llegar a eso, a ellos les interesaba qué pasaba en el organismo. Y fui, hice el congreso y todo, fue bien bonito, con cierta gente. El tema de la detoxificación es la clave en todo este tipo de cosas, pero el problema es que nuestros mecanismos que eliminan las toxinas no están activos, los llamados órganos emuntorios. Entonces este es el método más simple, desde la dieta evita que se toxifiquen tus pacientes. Y brevemente les digo esto, que me siento orgulloso de haberlo dicho. Cada día te encuentras con algo que no sabes, y yo quería conocer las famosas piedras de Stonehenge, que es una estructura megalítica de piedra, pero para llegar allá tenía que tomar un tren que me iba a demorar 10 horas. Me decidí a rentar un auto que tiene el manubrio en la izquierda, en el lado derecho, y se conduce al Londres por la izquierda. Y me aventuré y lo hice. Y créanme que francamente, cuando volví de allá, yo dije, siempre puedes aprender algo nuevo. Es impresionante, pero no te quedes con lo conocido. Es decir, trato desde la educación de provocarte que te vayas al siguiente nivel. Tienes que volverte experto en alguna área, pero si ya lo eres, muévete a otra área. Es decir, si estás en la homeopatía y ya la dominas, muévete a la nutrición. Si estás en la nutrición, muévete más a la homeopatía, a la fitoterapia, a la terapia con oligoelementos. Tienes que moverte, no te quedes ahí donde estás. ¿Por quién? ¿Por qué? Por el bien de tus pacientes. ¿Ok? Bien, miren. Tenemos una lista aquí de frutas, de verduras, de grano y semilla. Lo que marqué yo en verde son las que tienen evidencia científica de efectos anticancerígenos. O sea, que cuando alguien te pregunte cuáles son las frutas o las verduras anticancerígenas, tienen que tratar de tener conciencia de que las crucíferas, brócolis, coliflor, bruselas, tienen evidencia anticancerígena. Y es un poquito más específico que eso. Por ejemplo, sería ideal que eso, por ejemplo, el brócoli fuera crudo. ¿Por qué? Porque lo crudo te da más fuerza, te inmunoestimula. Entonces tienes que trabajar con zumos. Tómese este zumo. Miren, hoy día en televisión hay una campaña de eso. Es decir, ya es en Chile por lo menos. Ya están todos los canales con el tema de los batidos, de los jugos. Yo también he estado metido en eso. Entonces, en realidad, hay una cultura de eso. La gente quiere tomar zumos depurativos, ¿ya? Pero trata de que, por ejemplo, en el caso de la brócoli, la evidencia habla de cáncer de próstata, cáncer de mama, pero cáncer de mama, por ejemplo, en mujeres premenopáusicas, ya no ejercía un efecto preventivo del cáncer de mama en mujeres que ya habían tenido la menopausia. Entonces, claro, no es tanto así como que todo sirve para todo. Y en las frutas, los arándanos son extremadamente beneficiosos. La Prunica granatum, en lo que es leucemia, el arándano rojo, el cranberry, que se utiliza mucho en infecciones urinarias porque inhibe la acción de Escherichia coli, y el arándano azul o el blueberry, que básicamente tiene un efecto en mejorar la acción de la insulina. Por eso en Argentina, en los estudios que hacía el doctor Jorge Alonso, daban cuenta de que mejoraba la acción de la insulina en problemas como intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, etc. La diferencia entre los arándanos, que me encanta eso, el tema de los arándanos, también ahí nos faltaría, por ejemplo, tienes que saber cuál es el alimento que tiene mayor cantidad de antioxidantes. En Chile el calafate, el maqui, es lo que lo encabeza la lista. Tienes el cacao, por ejemplo, pero igual te acidifica un tanto. Cacao, me refiero a un chocolate con arriba de un 75% de cacao, estamos bien. Pero los arándanos, y la diferencia entre arándano azul y rojo es que el arándano azul te va a ayudar mucho en la función pancreática y te va a ayudar también en lo que es cansancio visual. Por eso algunos suplementos lo juntan con luteína para mejorar el cansancio visual. Ahora, la Prunica granatum, el jugo de granada, también te ayuda en esta condición, también tiene efecto extremadamente antioxidante. Y luego tenemos todo lo que son los granos y las semillas. Y en este contexto, privilegia, por favor, todo lo integral y los granos andinos.
Me llamó el presidente del Colegio de Naturópatas de España y me dice: Jorge, estamos pensando en hacer el Congreso Andino de Naturopatía en Sudamérica. ¿Qué parece? ¿Qué te opinas tú? ¿Que sea en Perú o que sea en Chile? Y la verdad es que yo le dije: mire, ¿sabe qué? Si Chile ya está regulado, en Chile vamos bien, pero en Perú no hay ninguna regulación. Yo creo que a lo mejor sería bueno que hiciéramos presencia en Lima y así invitamos a la autoridad sanitaria y se podría tratar de regular un poco ya la medicina natural. Le voy a dar la respuesta después de que hagamos las elecciones. Así que hicimos las elecciones y todavía no le damos la respuesta. Pero es para ayudar un poco a tratar de que los países hermanos, le llamo yo, los países hermanos, también tengan su política de regulación en esto. Buena o mala, deficiente, incipiente, pero está. Y francamente, hay un investigador de la Universidad de Chile que dice una diferencia muy bonita, miren. Diferencia entre lo integral y lo refinado. Él lo explica así, para que ustedes lo entiendan. Dice así: tú sales en la calle en la mañana, te vas a trabajar y vienen unos asaltantes y te asaltan. Te dicen: sáquese la ropa, entreguen la cartera, sáquese la ropa interior. Quedaste desnudo. Entonces cuando el asaltante se va, tú le dices: hey, momento, ¿me puedes devolver por favor la ropa interior? Y te devuelve la ropa interior y te la pones. No quedaste vestido, quedaste con lo mínimo de lo mínimo para avanzar, pero sigues estando desnudo. Esa es la diferencia entre lo refinado y lo integral. Tienes lo mínimo de lo mínimo, pero no estás vestido completamente. ¿Entienden? Esa es la diferencia. Entonces, trata de privilegiar lo integral, no lo refinado. No privilegia lo refinado, ni por nada, que nadie privilegie lo refinado. Hay un fisiculturista vegano que se llama Frank Medrano, el norteamericano, que tiene una cantidad de masa muscular espectacular, una definición espectacular a nivel olímpico, y es vegano. Y básicamente en su dieta, se los digo de verdad, está un plan de la semana en el cual incluye, es decir, nunca le falta esto, garbanzo, lenteja, habas, quinoa y verduras con pigmentación rojiza, color rojizo morado, como repollo morado, maíz morado. Trata de privilegiar el pigmento rojo, una cosa que se llama antocianina, que tiene un pigmento hidrosoluble que la naturaleza está diciendo con su pigmentación: hey, levanta la mano, trata de privilegiar ese tipo de cosas. Ahora, mi expertise es trabajar con gente obesa, la verdad, que baje 30, 35 kilos, y en eso hemos estado trabajando la mayor cantidad del tiempo. De hecho, eso fue lo que fuimos a hablar este año a Lisboa. Porque el problema de la obesidad es un problema gigante, el problema de la inflamación. Acá tenemos una frase de Hering: cuando inicias una depuración te vas a encontrar con una detoxificación, y se aplica en este caso la ley de Hering. ¿Qué dice la ley de Hering? Dice así: toda curación comienza de adentro hacia afuera, de la cabeza hacia los pies, y en orden inverso, los síntomas en orden inverso a que han aparecido las enfermedades que has tenido a lo largo de tu vida. O sea, tú inicias una detoxificación, inicias una limpieza y vas a empezar a revivir viejas enfermedades que tenías. Entonces, esta ley de Hering se aplica a todo. Entonces, cuando tú estás haciendo un tratamiento con un paciente, el paciente empieza a mejorarse. Pero si tú sigues con el tratamiento, el paciente se le va a aplicar la ley de Hering y por lo tanto le van a aparecer viejas enfermedades que tenía antes. Y eso tienes que decírselo, porque si no él se va a asustar y no va a seguir. Claro, me curé de esto, pero después me apareció esta cosa que no la tenía hace tanto tiempo y me volvió. Claro, porque suprimiste el síntoma, pero no fuiste a la causa de la enfermedad y te quedó una memoria de la enfermedad en tu cuerpo. Esa es la manera en que se tiene que responder. Dentro del punto de vista del naturismo no existen enfermedades, sino que existen enfermos nada más. Solamente estás despertando la fuerza vital. De eso se trata. Entonces, creo que es súper importante que nos pongamos de acuerdo entre todos, porque creo que, de hecho, el decreto de naturopatía lo establece, de explicarle a través de una carta de consentimiento informado lo que tú vas a hacer con tu paciente. Lo mismo que se hace con... La carta de consentimiento informado nace del Congreso Mundial de la OMS de Helsinki, de buenas prácticas en salud, en atención en salud. Entonces, creo que debería explicar lo que vas a hacer, cuánto va a durar tu tratamiento y cuáles son los posibles efectos que tu tratamiento podría tener. Tienes que tenerlo eso. Tienes que resguardarte legalmente. Es súper importante eso, ¿ok? Bien. Cuando haces una detoxificación, esta foto la mostramos en el Congreso, empiezas a tener señales de sanación.
o de curación. Empieza a aparecer una fibra blanca al interior de todas tus lagunas. Esto empieza a pasar con la gente que empieza a detoxificarse. Aquí hay otro tema que es importante, que son estos anillos que están acá. Me llama mucho la atención esto. Se le atribuyen a algunas personas trastornos del sistema nervioso, o algunos otros investigadores le atribuyen carencias de magnesio. Lógicamente el magnesio va de mal en peor en la sociedad actual, porque los cereales están cada vez más pobres, y si usted ve las tablas diarias recomendadas, RDR, se llama dosis diarias recomendadas, ve que por ejemplo la ingesta diaria de magnesio está en el hombre adulto en 400 miligramos, por ejemplo. Entonces cuando tú ves una persona, por lo menos a través de este tipo de exámenes, que no tiene estos anillos nerviosos, por lo general te das cuenta que no es de Santiago. Toda la gente que vive en Santiago tiene estos trastornos del sistema nervioso. Y bastaría que tú te suplementaras con algún suplemento de magnesio, de alguna manera, para tratar de corregir esta alteración de tu sistema nervioso. Fuera de eso tienes otros problemas, como por ejemplo acá afuera tienes este anillo celeste, exceso de sodio que te repercute en la circulación linfática o la microcirculación venosa. Entonces, claro que puedes hacer muchas cosas, puedes detoxificar, pero lo que tienes que hacer antes de cualquier cosa, el lema dice, curar es limpiar, tienes que limpiar. El tratamiento naturista, este es Bander, estimula al organismo a depurar todas las sustancias tóxicas y productos catabólicos cuya acumulación condujo a una enfermedad determinada. Por lo tanto, tienes que limpiar, tienes que saber cuáles son las plantas que limpian, cuáles son los alimentos, cuáles son las verduras, o los elementos de la naturaleza, cómo puedes detoxificar el cuerpo por agua o por minerales. Es decir, ¿quién se dio un baño de mar en el último tiempo? Yo creo que en realidad somos contados con los dedos. Pero tienes la tina, o tienes un amigo que tiene una tina. Llena la tina 3/4 de agua lo más caliente que pueda, agrégale 500 gramos de sulfato de magnesio y sumérgete 2 veces al mes. Vas a hacer un proceso mucho más simple y sencillo con un método que está a tu alcance. Investiga en el internet un documental que se llama Grounded o Hurting, en el cual un médico, Dr. Mercola, junto con 12 médicos más, miden la estática de tu cuerpo y lo nocivo que es cuando tú estás con zapatos, y cómo cambia la estática de tu cuerpo, el voltaje de tu cuerpo cuando caminas descalzo en la tierra. Ejemplo de ello, un grupo de adultos mayores en California que tenían serios problemas de aparato locomotor, algunos de ellos postrados en silla de ruedas. Bastaba que caminaran 30 minutos a pie descalzo pisando la tierra y dejar la silla de ruedas. Todo eso está en el documental Hurting o Grounded, sacar la energía a la tierra. Suena bastante como novedoso, pero en realidad es una práctica de los nativos desde hace mucho tiempo. El zapato nos está liquidando porque ni siquiera pisamos el pasto, ni siquiera nos metemos al mar, pero tienes la tina, puedes caminar a pie descalzo, puedes buscar esta técnica de alimentación del sol, como la sacas la luz del amanecer o del atardecer. Tienes todo a tu alcance, basta solamente que quieras hacerlo. Aquí tenemos como un compendio de lo que en el naturismo te ayudaría a darte las bases de esto. Sí o sí te lo tienes que leer. Aunque no lo practiques, te va a dar un punto de vista de opinión. A mí me encanta esta foto de acá, porque esta foto es la tribu de los Humsas en la frontera entre India y Pakistán. Comen extremadamente poco y casi no conocen la enfermedad. Y la tribu de los Humsas, que se conoció a través de Carlomagno en su momento, y las cartas que ahí que se escribieron, daban cuenta de eso. Esa gente se enferma extremadamente poco. Tienes una tribu aquí en Colombia, los Kogi de Colombia, tienes los Bagwan en Australia. Existen tribus en el mundo que hacen dos cosas. En realidad me falta decir una: comen extremadamente poco y hablan extremadamente poco. Uno pierde mucha energía al hablar, al querer convencer, y nos desgastamos en querer que nos crean, ¿ya? Pero te lo menciono, cuida tu energía. Cuando yo me entrené en este tema de los ayunos, lo primero que me dijo la instructora, una australiana, me dijo: cuida tu energía. Si vas a depurarte, si vas a estar en un estado de ayuno, no salgas a hacer ejercicio, quédate en tu casa, no hables, extremadamente callado. Se pierde mucha energía al hablar. Entonces tenemos acá a Rudolf Steiner, tenemos acá a Hilmi Chinja, que este gastroenterólogo fue formado con quienes descubrieron el mal de Crohn, ya la degeneración de los tejidos intestinales.
tenemos acá la zona de la inflamación, la dieta de Gerson, ahí tenemos a David Perlmutter. Básicamente, la historia de China es el texto más importante cuando yo les hablaba de que el doctor Campbell, norteamericano, hizo un estudio en la República de China que duró 28 años. El estudio lo financió el gobierno chino. Le sacaban sangre a toda la población en China, veían de qué se enfermaba y concluyeron que la proteína animal es la que causa todas las bajas inmunológicas del cuerpo. Se publicó un libro que se llama El Estudio de China. En base a ese libro, Harvard, de la pirámide alimenticia, sacó la leche y la reemplazó por agua. El doctor Campbell, tratamos de traerlo para acá a Chile y se había mostrado interesado en venir y hacer el aporte. Y básicamente estamos hablando de dietas con baja cantidad de proteína animal. Pero eso es lo que les quiero decir. No es que lo diga yo o lo digan algunos acá, no. La proteína animal es dañina en el mundo. Vi en las noticias una demanda que se hizo hacia el sur de Chile. Demandaron a un supermercado, la industria de la leche, porque dijo que el supermercado no podía vender productos que se llamaran leche de almendras o leche de soya, porque la palabra leche era de la vaca y era animal. Y fue demandado el supermercado por tener esos productos llamados leche vegetal, porque la palabra leche solamente debe ser de la vaca. Y los productores de leche los demandaron y creo que estaban ganando la demanda porque legalmente cumplía, es decir, no había contradicción en lo que ellos proponían. Pero ¿se imaginan eso? ¿Se imaginan eso? Si nosotros vemos los consumos indiscriminados de leche y los correlacionamos con los niveles. Los países que más consumen lácteo en el mundo, por ejemplo los Estados Unidos, tienen los niveles de fractura y de quebradura más grandes del mundo. Alguien me preguntará por qué la leche puede dañar la proteína animal. Básicamente, cuando tú consumes lácteo o consumes leche, el organismo se acidifica. Y al acidificarse tu organismo por unos métodos que se llaman mecanismos buffer, saca un mineral que es capaz de alcalinizar o contrarrestar esa acidificación. Y ese mineral es el calcio. Por lo tanto, cuando yo tomo leche, saco calcio de mis reservas para apagar este incendio de acidificación que se ha producido en mi organismo. Y me voy descalcificando con el tiempo. Entonces, tiene múltiples fuentes de calcio. La otra vez, yo ahí atrás tenía ganas de levantar la mano. ¿Y de dónde vas a sacar el calcio? Bueno, esto tenemos que saberlo todo, la verdad, ¿ya? Por ejemplo, en 100 gramos tú de cochayuyo tienes 1160 miligramos de calcio. En 100 gramos, por ejemplo, de té de rosa mosqueta tienes 770 miligramos de calcio. Sésamo blanco tiene 775 miligramos de calcio. Las almendras tienen 225, la semilla de chía tiene 550 miligramos de calcio, la leche de vaca tiene 130 miligramos de calcio. La misma cantidad de cochayuyo versus la misma cantidad de leche es 1160 versus 130 miligramos de calcio. Y lógicamente junto con eso tienes las verduras de hoja verde oscura, todo el mundo vegetal, rúcula, espinaca, selga, 150 miligramos de calcio. Es decir, está todo ahí. Está todo ahí y no te va a producir los problemas digestivos ni los problemas de alergia. Doctor Pedro Silva me contaba que le había salud natural. Manuel de Saeta, cuando venían la gente, pacientes asmáticos a internarse, lo primero que le hacían a los asmáticos era sacar la leche. Lo primero. Un niño que tiene alta mucosidad, que está con mucha flema, le saca la leche, se acabó la flema. Eso es básico, es como inmediato eso. Saca la leche, saca las bebidas cola, sacas los azúcares y le das un omega 3 de niño. Y este niño, todo problema, por ejemplo, de déficit atencional o falta de concentración, se va a alinear. Tan simple como eso, es pequeño cambio de hábito. Bien, acá tenemos, por ejemplo, cuando quieres detoxificar, puedes hacerlo en su conjunto desde el intestino, pero si hay problemas más específicos, por ejemplo, si la toxina está alojada en el hígado, debes tratar de drenar o detoxificar por órgano. Esto es como un nivel más profundo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo citado aquellas plantas o aquellos componentes que te ayudarían a detoxificar por órgano. Por ejemplo, en el hígado tienes el cardamariano, chilidonium, taraxacum, solidago, cinana, dolichos. A nivel de riñón tienes berberis, también solidago, chimáfila, espedeza. A nivel de pulmón tienes tussilago, calium bicrómico, sambucus,
nigra. A nivel de recto tienes aloe, ura y ruta. Después tienes, si quieres drenar a nivel de algún órgano específico como glándula mamaria, tienes otro tipo de medicamentos. Fitolaca, Colo Immaculatum, a nivel de útero tienes Drimis, Elonia Starapsin. ¿Por qué quisiera yo drenar a través de drenar el útero, por ejemplo? Claro, si la persona quiere tener familia, vas detoxificando. Tienes que detoxificar y preparar el terreno. El terreno no es nada, el terreno no es todo, el germen no es nada. Eso es lo que dice el aforismo. Corazón, Cereus, Cactus Crataeus, estómago, Condurango, Ornithugalum, Inula, Pancreasena. Por ejemplo, algo tan sencillo como el cardo mariano, que actúa detoxificando el hígado. Todo el mundo conoce que el cardo mariano ayuda a detoxificar el hígado. Pero uno de los efectos secundarios del cardo mariano es que te ayuda a mejorar la circulación venosa. Y eso no se conoce tanto para eso. Entonces, por lo general, debes incluir las plantas o debes incluir... Bueno, yo entiendo que aquí hay gente que me va a decir las tinturas madre ejercen una acción solamente a nivel físico y tendríamos que hablar a nivel vibracional. Estoy de acuerdo con eso porque dentro de los títulos que tengo también tengo un título de homeopatía. Y entiendo también el concepto del similium, que hay que encontrar el similar, también entiendo eso. Pero como hay que tratar de hacerle una promoción a la medicina natural, primero tienes que hablar con la gente para que la gente entienda. Y después empezar a trabajar en lo profundo. Bien, a nivel de tejido tienes otros medicamentos que te ayudarían, por ejemplo, a nivel de piel, a detoxificar, a nivel de tendón, de serosa, de vena, de periósteo, de mucosa, y a nivel de filete nervioso. Es decir, todo está ahí. Lo que necesitamos es que tengas una memoria privilegiada, ¿ya? Porque te tienes que acordar de todo. Y frente a eso, no tengas miedo de empezar a sugerir que la persona, según su problema, también pruebe otros tipos de medicina. Pero recuerda eso, regulando el sueño y regulando la frecuencia de las evacuaciones, ganaste 1/3 del problema que tienes por resolver frente a ti. Es decir, le ayudaste a la naturaleza a que catalice de mucho mejor manera. Si tú no corriges el sueño y no corriges la frecuencia evacuatoria, estamos mal. Y frente a eso, por ejemplo, algo tan simple que es que si la persona se acuesta a dormir en la noche, tienes que preguntar cómo está durmiendo. Si se acuesta a dormir en la noche, se acuesta y se da vuelta, se da vuelta, se da vuelta y se duerme, ese trastorno del sueño se asocia al trastorno del sueño por ansiedad. Pero si la persona se acuesta a dormir y se duerme y despierta a las 2 horas, o a las 4 horas, o a las 6 horas, ese trastorno del sueño se asocia al trastorno del sueño por depresión. Entonces, por ejemplo, cuando es por ansiedad, conviene muy bien utilizar plantas que son con un efecto más ansiolítico. Y en ese contexto, por ejemplo, valeriana con pasiflora, que esa combinación ayuda mucho en ese trastorno del sueño por ansiedad. El trastorno del sueño, que es por depresión, te ayudaría mucho más a combinar melisa con pasiflora. Súper bien. Súper bien para integrarlo como un conocimiento nuevo. Pero tienes que tener cuidado, porque, por ejemplo, cuando no revisas la monografía de todas las plantas, te vas a encontrar que, por ejemplo, la melisa, que ayuda en el sueño, tiene una interacción medicamentosa, interactúa de una, es decir, no se corresponde y anula el efecto, por ejemplo, de levotiroxina, que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento. Entonces, ten cuidado, porque hay plantas y hay medicamentos que se contraponen con medicamentos. Ejemplo de eso, tú tienes, por ejemplo, un ejemplo gráfico, la gente le duele las articulaciones, va al consultorio, le dan paracetamol. Se toma el paracetamol, le baja el remedio, le baja el dolor articular. Pero la persona no sabe que el ajo inhibe la acción del paracetamol. Entonces la dieta come ajo. Y cuando come el ajo, le inhibe la acción del paracetamol, entonces el paracetamol le va a hacer cada vez menos efecto. Entonces, como son súper buenos para automedicarnos, me tomo otro paracetamol porque el dolor ya me volvió. Pero sigo comiendo ajo en la dieta. Entonces voy haciendo un abuso de paracetamol y me voy dañando otros órganos como el hígado. Entonces cuando pasa eso, abuso de paracetamol, revisas la bibliografía y te encuentras que el apio detoxifica, los estudios sugieren detoxificación en hígado de ratas por abuso de paracetamol. Esa persona debiera hacerse zumos de apio en forma constante, por ejemplo, o cualquiera de las plantas que detoxifica el hígado. Pero debes aprender eso, correlaciones de plantas, frutas, pomelo, cómo inhibe la acción de las estatinas. Son 7 estatinas, 7 omeprazoles. Debes saber qué plantas o qué frutas anulan qué. O por ejemplo, una planta diurética, la línea de los equisetum, la cola de caballo, la hierba de la plata, todas las que son diuréticas, inhiben la acción de
medicamentos psiquiátricos, por ejemplo, tienes que tener cuidado ahí. Y si están tomando algún tipo de benzodiazepina, como alprazolam, medicamento de terminación AM, alprazolam, diazepam, no puedes quitarlo porque va a generar un síndrome de deprivación. En ese caso, por ejemplo, el doctor Jorge Alonso de Argentina, presidente de la Sociedad Fitoterapéutica de la Argentina, mencionaba que cuando sus pacientes estaban por años con benzodiazepina, lo que él hacía era trabajar con plantas que actuaban sobre ciertos receptores en el cerebro, específicamente un receptor que se llama GABA-A. Ese receptor con el cual actúa la benzodiazepina, tú puedes actuar sobre ese receptor con estas plantas, por ejemplo, melisa, pasiflora valeriana, Schottia californiana y avena sativa. Y si alguna persona está con mucho tratamiento por eso, por ejemplo, si está tomando 2 miligramos de alguna benzodiazepina, tú empiezas a incorporar las plantas y él lo que hacía, bajaba de los 2 miligramos en una semana, a la otra semana bajaba a 1,5 miligramos. A la tercera semana subía a 2 miligramos. A la cuarta semana bajaba a 1,5 miligramos. A la quinta semana bajaba a 1 miligramo. A la sexta semana subía a 1,5 miligramos. Después bajaba a 1, después bajaba a 0,5, después subía a 1. ¿Entienden o no? Es súper complejo. Y incluía estas plantas que yo les decía. Ahora, supongo que ya lo saben, pero lo debería. Por si acaso alguien no sabe, sirve esta charla para aprender. Me interesa que salgan de aquí sintiendo que algo aprendieron nuevo. La planta tiene 3 niveles. Un nivel es cuando yo extraigo el principio activo y lo encapsulo. ¿Ya? Está estandarizado eso, es decir, la planta en cápsula. El segundo nivel es cuando tomo la planta y hago un macerado en un extracto hidroalcohólico y hago una tintura de la planta, es decir, la planta en gotas. Y el tercer nivel es cuando a la planta yo le infundo agua caliente y la dejo reposar o hago un cocimiento, y ahí estoy hablando de infusiones o decocciones. Eso es herbolaria, por favor. Las aguas de son herbolaria, medicina herbolaria. Las aguas de no son fitoterapia, son herbolaria. Lo digo porque esto hasta en el MinSal ha sido confusión. Entonces, de los 3 niveles que podrías consumir la planta, en extracto seco, en tintura madre o en agua de, la más poderosa es en extracto seco, en comprimido, en cápsula. Es la más poderosa. Y si es en tintura madre, oscila entre 5 gotas una vez al día hasta 15 gotas 4 veces al día. Hasta la pasiflora no puedes dar más de 50 gotas en un día. ¿Ya? Tienes que tener ahí como precaución con eso. Y la infusión me encanta, porque la infusión, yo digo, es gratis. Es decir, sácale el té, sácale el café, sácale las aguas carbonatadas y la persona la tienes a pura infusión de planta y vas a ver excelentes resultados. Por ejemplo, alguien que tiene un problema esofágico, matico con yantén, lo va a ayudar a esa persona más rápido. ¿Ya? Entonces, trata de usar las plantas. Luego acá tienes algunos drenadores a nivel de ciertos ácidos y la dieta es fundamental. Por ejemplo, ¿de qué saco con drenar ácido úrico con Urtica urens o con algún otro medicamento? Si no saqué de la dieta tomate, espárragos, champiñones, berenjenas, ¿me entienden? Tienen que conocer y tienen que saber qué alimentos y en qué condiciones. Principales plantas estimulantes, revisé cerca de 600, ¿ya? Y lo que encontré fue, por ejemplo, que las top 10 inmunoestimulantes de lo que yo tenía, de lo que yo revisé, encabezado por la echinacia. Miren, hay que aprender ciertas cositas. Tú tienes la planta, el nombre, Vox Populi, el nombre científico y después 2 letritas más. Esas 2 letritas más son los nombres de los investigadores que la encontraron, la inventaron, la descubrieron. Entonces tienes acá la echinacia y tienes los investigadores que detectaron las propiedades inmunoestimulantes. No obstante, interactúa con esta lista de medicamentos. Es decir, yo te sugiero que la pregunta que le hagas al paciente cuando llega, y no quiero imponerlo, pero te puede servir, no quiero imponer el método, pero por favor, considéralo. Hay gente que aquí sabe mucho más que yo y tiene años de experiencia mucho más que yo. Quiero que por favor consideres preguntarle a tu paciente, bueno, lo de rigor, pero dentro de todo, ¿qué medicamento está tomando? Si ha sido operado de algo y si es alérgico a algo. Eso no te puede faltar. No te puede faltar. ¿Ok? Tienes que preguntar eso porque he estado por años tratando de
darle a entender a la comunidad médica que aquí esta gente, todos nosotros, yo también, sabemos mucho y que en realidad podemos trabajar de igual a igual en un equipo multidisciplinario. Y para eso, hasta la misma escritura dicen al griego como griego y al judío como judío. Entonces tienes que hablarle al otro en el idioma en que el otro te entiende. O de lo contrario, esto nunca va a avanzar, porque van a pensar que que somos analfabetos en términos de la farmacología convencional. Bien, después tienes el shiitake, los hongos, maitake, reishi. Si tienes opción de ir a España, un poco más arriba, como en la zona de Santiago de Compostela, está un laboratorio que trabaja especialmente con hongos, para todo. Si tienes oportunidad de ir para allá, anda e instrúyete en el camino de los hongos, que son extremadamente enriquecedores. Y cada hongo tiene también su interacción. Por ejemplo, el reishi te interactúa con, es decir, produce interacción medicamentosa con los antihipertensivos. Luego tienes el ginseng, que interactúa, por ejemplo, con aspirina, con benzodiazepina, con cafeína, con ticoxina, con warfarina, con hipoglicemiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no se trata de que toda planta inmunoestimulante es llegar y darla. Tienes que comprender el universo que significa ese ser humano que está frente a ti. Y tómalo así, porque si pasa algo inadecuado, le van a decir al médico convencional y probablemente van a decir, bueno, es que por algo te atendiste con él y no me preguntaste a mí. Entonces, para cuidarte es mejor hacer un trabajo en conjunto. Recuerdo una cosa que cuando estaba estudiando en la universidad me llenó de orgullo, fíjense, y lo recuerdo y lo recuerdo hasta el día de hoy, porque me pasó el otro día que llegó una señora que tenía un problema en la válvula mitral del corazón. Y nosotros cuando estábamos en la universidad, yo tenía un profesor, porque siempre es mi profesor, que se llama Carlos Díaz, naturópata de Revolución. Entonces me dijo, tráete un paciente para que veamos el iris, pero algo que sea como característico. Y había un chico de la otra carrera, de la facultad, que estaba cianótico, estaba azul completamente. Entonces lo invitamos a participar y él no quiso y al final dijo, ya voy a ir. Y le sacamos una foto del iris y todo. Y él tenía un problema en la válvula mitral. Y el médico que lo trataba le decía que había que operar, que era la única solución que tenía. Entonces Carlos Díaz, yo en ese entonces aprendiendo recién de él, le dice, converse con su médico y dígale que podemos hacer muchas cosas en un trabajo en conjunto. Y yo dije, ¿cómo puede ser que Carlos Díaz le vaya a hacer un trabajo en conjunto con la válvula mitral en ese nivel de especificidad? Y francamente, claro, con el tiempo después comprendí que se puede llegar a ese nivel de especificidad. Me acordaba del otro día porque llegó una señora con un problema en la válvula mitral. Entonces, esto es grande y esto cura. Y de eso hay que convencerse. Entonces, cuando gente dice que esto no cura, no hay que escuchar eso porque hay que unirse con los que saben y los que han juntado la evidencia. Después tienes acá ciertos tipos de plantas y específicamente la más conocida de todas es la llamada uña de gato, la Uncaria tomentosa. Pero tienes que tener cuidado porque interactúa con tratamientos, por ejemplo, a nivel hormonal y lógicamente no puede consumir uña de gato alguien que está tomando, por ejemplo, algún tratamiento de quimioterapia. Tienes que pararlo 3 semanas antes de la quimio, durante y 3 semanas después de la quimioterapia. El lapacho, Tabebuya avellanedae, que se le conoce como palo de arco, también tiene mucha evidencia científica antitumoral y inmunoestimulante. Frente a eso, su respectiva fotografía: echinacea, ginseng, huitania, palo de arco, uña de gato, shiitake, maitake, reishi. Insisto, algunos de ellos las encuentras en tinturas madre, otros las encuentras en extracto seco y otras las puedes encontrar en la Vega Central y hacer tus infusiones o tus decocciones. Aquí una lista de otras plantas que encontramos evidencia que hay bibliografía de inmunoestimulante, que es el Allium sativum, que es el ajo, que ahí habría que agregarle que interactúa con paracetamol. Tienes el plantago mayor, tienes el muérdago, la manzanilla, el noni, la regaliz. Todas ellas tienen algún investigador que encontró un efecto inmunoestimulante. Tienes el ricino, tienes la soya, tienes el jengibre, solamente que el jengibre te interactúa con ciertos anticoagulantes, con sulfaguanadina y con cardiotónico.
tienes que aprenderte los nombres científicos de las plantas. Me acuerdo que al principio de año atrás, cuando empecé en esto, me tocaba hacerle las dietas a una nutricionista, transpiraba entero. Después me tocaba hacerle, por ejemplo, una terapia emocional a una psicóloga. Entonces nunca sabes quién tienes por delante. A veces el paciente sabe mucho más de su trastorno que tú. Entonces por eso hay que informarse. Y espacios como este yo creo que dan pie para que todos vayamos aprendiendo de todos. La chorela, la espirulina, la diferencia entre chorela y espirulina, yo te podría mencionar que la chorela está más que nada a procesos depurativos cuando quieres detoxificar, va mejor. El sauco, el tomillo y el apis mellifera. La abeja y los subproductos de la abeja también tienen efectos extremadamente inmunoestimulantes. El doctor Dressler del Hospital Felix Bulner me mostraba un estudio tiempo atrás, él es pediatra infantil, que bastaba una cucharada de miel al día para elevar la función respiratoria en niños que presentaban enfermedad respiratoria a repetición. Una cucharada de miel al día. Y el problema, me decía él, es el azúcar añadida, en la cual, ¿cómo vas a saber si una miel tiene azúcar añadida o no? Toma la miel, prueba una cucharada y espérate 10 minutos. Si tu boca se te pone ácida, es que eso está añadido. Porque la verdad es que lamentablemente en el comercio uno no logra distinguir, no tienes que tratar de estar más atento a esos métodos más normales. Todo lo que te ponga la boca ácida no está bien. Tienes que observar tu ser. La bibliografía acá, resumida, y bueno, una página web mía y cualquier cosa que ustedes quieran preguntarme, yo atento a responder. No sé cómo estoy con la hora. ¿Voy bien? Perfecto. Les quiero dar las gracias por haberme escuchado. Honro mucho a quienes están acá, algunos fueron profesores míos. Así que eso. Gracias. Me imagino que están contentos, ¿cierto? Provechosa la mañana hasta este minuto. Y ahora nosotros los invitamos a pasar para que tengan un refrigerio, ¿cierto? Obviamente en la línea de los productos naturales, que conozcan también los productos que están en nuestro recetario y por favor pasen para que puedan desplazar el campo. Muchas gracias.